Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Saludo para todos los ministros, profetas, conferencistas, maestros. Saludo para el pastor Marcelo Parrella, apóstol. Saludo para todos a través de estos medios de comunicación, a través de estas redes comunicacionales, en este ministerio internacional Unicristo, el cual pues soy parte de este maravilloso ministerio por la gracia del Señor. Es un placer saludarles, todas las personas que nos siguen a través de esta ventana comunicacional. Hemos sido llamados pues para transmitir el Evangelio del Reino, para dar a conocer con denuedo los misterios del reino. Dios pues ha abierto esta ventana comunicacional para llegar allá a las naciones, a los pueblos, a diferentes partes del mundo, hasta allá, hasta la Patagonia, con el Evangelio de Cristo. Vamos a compartir un estudio bíblico del Evangelio de Jesús según Juan. El Evangelio de San Juan, el autor, el apóstol Juan. Destinatario, el Evangelio de Juan fue escrito para los buscadores que desean examinar la vida de Jesús. Juan escribió su Evangelio sobre la misma base histórica que los otros evangelios, pero con un énfasis especial en la naturaleza divina del Señor Jesucristo. El propio evangelista aclara cuál había sido su propósito al escribirlo. Estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Comenzamos el estudio del Evangelio de Juan haciendo una breve introducción. Bueno, se trata seguramente del Evangelio más profundo y necesitaremos la guía del Espíritu Santo para suplir nuestras limitaciones humanas. Veremos algunos datos acerca del autor, Juan el apóstol, y también de la fecha de su redacción y sus principales características. Entre ellas sobresale la deidad de Cristo, pero sin perder de vista su humanidad en cuanto al propósito por él fue escrito. Y Juan aclara pues, y se ha escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El Evangelio de Juan, puede buscar allí el Evangelio de Juan capítulo 1 del 1 al 17. Puede tomar nota allí en estos textos bíblicos para que usted vaya confirmando en este estudio de la palabra. El Evangelio de San Juan capítulo 1 del 1 al 17. Este capítulo es uno de los más sublimes de toda la Escritura. Nos presenta al Señor Jesucristo como el eterno Dios que ya existía antes de la creación del mundo. En la gloria, en la comunión con el Padre. Pero aún más, el texto nos dice que siendo Dios, se acercó tanto a la humanidad que llegó a encarnarse para habitar así entre los hombres. Su finalidad era traer luz y la vida a los hombres perdidos en sus delitos y pecados. San Juan capítulo 1 del 18 al 23. El testimonio de Juan el Bautista. No podemos ver a Dios porque Él es el Espíritu. Por esa razón, el Hijo se hizo hombre y se identificó con nosotros para que así pudiéramos llegar a conocer a Dios. Él vino desde el seno del Padre para revelarnos el corazón de Dios. Luego consideremos también el testimonio que Él dio, Juan el Bautista. Este profeta evitó hablar de sí mismo para dirigir todas las miradas hacia el Señor Jesucristo. Sin duda, pues tenemos aquí un excelente ejemplo para nosotros. Vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 1, el versículo 24 al 51. El ministerio de Juan el Bautista consistía en preparar el camino del Señor, para lo cual predicaba el bautismo del arrepentimiento
con agua. Sin embargo, el Mesías haría una obra completa, porque bautizaría con el Espíritu Santo y quitaría el pecado finalmente. Juan identificó a Jesús como el Mesías esperado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego vemos la invitación que hizo a los primeros discípulos: venid y ved. ¿Quiénes le siguieron? Bueno, vieron cómo sus vidas eran radicalmente transformadas y llegaron a creer en Jesús como el Hijo de Dios y el Rey de Israel. San Juan capítulo 2, del 1 al 12. Jesús comenzó su ministerio haciendo un milagro en Caná de Galilea. En esta acción, él estaba invitado junto a su familia y discípulos a una boda, en donde convirtió el agua en vino. Bueno, su madre intervino pidiéndole que hiciera un milagro, su madre. Y aunque Jesús le hizo caso, sin embargo le mostró que en su ministerio público las relaciones familiares deberían quedar en un segundo plano. Sabiduría de Jesús allí. Bueno, María le respondió de forma ejemplar, diciendo: haced todo lo que os dijere. Entonces el Señor convirtió el agua en vino y de la misma manera quiere transformar nuestras vidas y hacernos nuevas y diferentes. El Evangelio de San Juan capítulo 2, el versículo 13. San Juan 2:13. San Juan capítulo 3, el versículo 3. Jesús subió a Jerusalén para celebrar la fiesta, para celebrar la Pascua, pues. Cuando llegó al templo, vio que las autoridades judías lo habían convertido en un mercado. Y él volcó las mesas de los que cambiaban dinero y también sacó fuera el ganado. Entonces los judíos le pidieron una señal que demostrara su autoridad para hacer estas cosas. Bueno, a lo que él respondió con una referencia velada en su muerte y su resurrección. A raíz de estos incidentes, muchas personas creyeron, pero Jesús percibía claramente que solo se fijaban en sus milagros, pero no en él, en un líder de ellos llamado, no en él, sino en un líder llamado Nicodemo. Tuvo una interesante entrevista con un líder llamado Nicodemo. San Juan capítulo 3, el versículo 4. San Juan capítulo 3, del 4 al 21. Un principal fariseo llamado Nicodemo no se le acercó a Jesús mostrando interés por el reino de Dios. Jesús le dijo que para entrar en el reino era necesario que naciera de nuevo. Este nuevo nacimiento no era algo literal o algo físico, sino que sería producido por el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Con esto vemos que el Señor no se propone mejorar nuestra naturaleza caída, sino hacer algo completamente nuevo en nosotros. Por otro lado, también podemos subrayar que era necesario que Jesús muriera en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. San Juan capítulo 3, el versículo 22. San Juan capítulo 4, el versículo 14. Los judíos esperaban un Mesías que viniera a juzgar a las naciones, pero el Evangelio nos enseña que Jesús vino con la intención de traer salvación al mundo. Al menos en su primera venida. Pero lo triste es que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y por esa razón no quisieron arrepentirse, continuando pues estando de condenación, estando allí en condenación. Veremos también el final del ministerio de Juan el Bautista, que nos sorprende por su humildad. Por último, consideramos el encuentro de Jesús con una mujer samaritana, perdida en sus pecados. San Juan capítulo 4,
del 15 al 54. Jesús le ofreció a una mujer samaritana el agua de vida eterna. Pero para recibirla era necesario que primero la mujer tuviera sed y también que estuviera dispuesta a reconocer su pecado. Bueno, en un principio la mujer hizo lo que muchos siguen haciendo hoy en día. Sacó un tema de controversia sobre religión. Y para evitar enfrentarse con su propio pecado, esto sirvió para que el Señor le diera unos principios fundamentales sobre la adoración. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Bueno, finalmente la mujer creyó y dio testimonio a todos en la ciudad. Bueno, San Juan capítulo 1, del 1 al 20. El Señor sanó a un paralítico en el estanque de Betesda durante un día de reposo. Bueno, en respuesta a los líderes religiosos judíos, iniciaron una confrontación con él, que lo llevaría finalmente a la cruz. La ocasión sirvió para que Jesús afirmara que una vez su deidad y que todo cuanto hacía estaba en perfecta armonía con la voluntad del Padre. De hecho, llegó a declarar tanto él con su Padre que seguían trabajando constantemente en la salvación de los hombres. Ahora la cuestión que debemos plantearnos es que la que Jesús les hizo al paralítico. ¿Qué hizo? Que le dijo, ¿quieres ser sano? Le dijo Jesús, ¿quieres ser sano? Maravillosa palabra del Evangelio de San Juan. Allí están estos pasajes bíblicos, allí están estos textos bíblicos para que usted confirme lo que venimos compartiendo con respecto a esta palabra. Esperando pues que esta palabra haya sido comprendida, que esta palabra haya sido entendida acerca del Evangelio de Jesús según San Juan. De los 4 evangelios sinópticos. Ya compartimos el Evangelio de Jesús según Mateo. El Evangelio de Mateo, el apóstol Mateo. Compartimos también el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Lucas, el evangelista Lucas, el médico Lucas. El evangelista Marcos, el Evangelio de San Juan. El evangelista San Juan. Una palabra maravillosa para que tengamos pues un conocimiento un poco amplio con respecto a estos 4 evangelios, estos libros, estos 4 libros de los evangelios sinópticos. La palabra maravillosa para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra allí maravillosa para que podamos estudiarla allí. Usted pueda estudiarla con los pasajes bíblicos que le di y será de gran bendición para poderla compartir con sus allegados, con sus familias, con sus amigos, con sus amistades, con sus compañeros de clase, de estudio, con sus hijos, sus hijas, sus nietos, acerca de lo maravilloso que es este libro de San Juan. Maravilloso libro. Profundiza pues un poco más acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca de Cristo, ese Cristo revelado, ese Cristo hecho carne. El Verbo se hizo carne de Cristo revelado ahora en los corazones de los hombres. Cristo se te quiere revelar a tu vida. Tienes que abrir allí tu corazón, querido amigo y amiga que me escuchas. Cristo se te quiere revelar allí. Quiere vivir en tu corazón, quiere habitar allí. Quiere darte una nueva vida. Quiere darte un nuevo nacimiento. Pero para ello necesitas nacer de nuevo. Como le dijo Jesús a Nicodemo. Para poder ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo. Para entrar al reino de los cielos, tienes que nacer del agua y del espíritu. Nicodemo no entendía esa palabra. Pero luego pudo entender esa palabra. Necesitas nacer del agua y del espíritu. Hay que nacer del agua.
¿Qué significa nacer del agua? Bueno, nacer del agua es nacer por la palabra. El agua limpia al hombre del pasado, pero también lo limpia del presente el agua. Y también del espíritu. Quiere dar al hombre un espíritu nuevo. Quiere darle al hombre el espíritu de Dios allí para que el espíritu de Dios pueda guiarlo. Para que el espíritu de Dios pueda formarlo allí. El espíritu de Dios quiere darte una vida nueva completamente. Quiere hacer de ti una nueva criatura. Un hombre nuevo creado según Dios. A la imagen misma de Cristo. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Hermoso evangelio, San Juan. Hermoso, maravillosa palabra. Bendiciones del cielo, bendiciones de lo alto. Un abrazo fortísimo para todas y para todos los que nos siguen a través de este maravilloso ministerio internacional Unicristo. Saludos, paz y gracia sean multiplicadas para todas y todos de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe, que esta palabra pueda usted reflexionar allí con respecto a ella. Usted pueda digerir y pueda profundizar en este libro maravilloso del Evangelio de San Juan. Paz y gracia. Les saluda por aquí el ministro Nelson Cárdenas, ministro de la palabra por la gracia de Dios, desde Venezuela, para el mundo, para todas las naciones, para todos los pueblos. Un placer haber compartido con ustedes. Un abrazo fortísimo, amado pastor, apóstol Marcelo Parrella, desde Brasil.